Nuestros invitados de la fecha que ya están aquí conmigo y les doy la bienvenida. Ellos son Nilsa Sosa, directora del Observatorio Turístico de la Senatur, y el director general de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el señor Iván Ojeda. Bienvenidos, Nilsa e Iván, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer estar acá junto con Nilsa, contigo Gladys, con esa gran audiencia que sigue este programa. Y tal cual decías, esos números son muy representativos. Estamos hablando del turismo interno, lo que se movió en el 2018, y esta encuesta tuvo un alcance nacional y se realizó después de más de 10 años, ¿verdad? Entonces acá hay que destacar también el liderazgo de la ministra de la Senatur, la señora Sofía Montiel, que ha conseguido los recursos, ¿verdad? Y acudió a nosotros como el organismo técnico en materia de encuesta para tener esta información, que es muy rica y es muy amplia, así que vamos a tratar con Nilsa de dar una síntesis de esto. Un pantallazo. Y antes de irnos a los números concretos, Nilsa, ¿podrías comentarnos, a partir de esta encuesta que tienen ya de resultados, los números concretos del turismo interno? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo que se puede hacer a partir de ahora? Primeramente, el tener la información es un paso fundamental, ya que estamos cumpliendo lo establecido en nuestro Plan Maestro 2019-2026, que establece que para la toma de decisiones, no solamente a nivel de políticas de Estado, sino también empresarial, la información es fundamental. Estamos determinando el perfil de nuestro cliente que corresponde al turismo interno, que es el nacional, que recorre el interior del país por cuestiones de ocio. Y ese perfil es fundamental para poder iniciar las políticas de Estado y también poder orientar las MIPYMES y los emprendimientos privados. Hay que recordar esto a la audiencia: cuando nosotros tomamos la decisión de quedarnos a vacacionar en nuestro país, no estamos haciendo ningún estereotipo del turismo externo. Por supuesto, el que quiere viajar al exterior, fantástico. Pero si nosotros dejamos nuestro dinero en nuestro país, esto crea un círculo virtuoso en nuestra economía. Siempre hacemos referencia a que el turismo tiene un efecto derrame. Le beneficia a muchos otros sectores de nuestra economía, porque se beneficia a esa señora que se dedica a la gastronomía, se dedica a esa señora que tiene su hotel o de pronto su posada, se dedica se beneficia, digo bien, el transporte, es decir, toda una cadena de sectores que gracias al turismo se puede también beneficiar. Eso es lo que también tiene que recordar el turista interno. Asimismo, el turismo es un generador de empleo, un mejorador de la balanza de pagos, ¿verdad? Genera divisas que ingresan al país, tiene un impulso en el empleo, también en la construcción. El impacto, el derrame que hay de la actividad turística es muy amplia. Director, ¿cuáles fueron los resultados en números? Vos sabés, el primer dato importante es que las mujeres son las que más viajan, ¿verdad? Las mujeres somos las que más viajamos. Las mujeres son las que más viajan. Y acá tenemos que hacer una diferencia, lo que son los turistas y los excursionistas. Ok, y ¿cuál es la diferencia? Es que el turista pernota, se queda al menos una noche a pernotar en su destino. Y el turista no, el turista va y en el día regresa. El excursionista. El excursionista, es así mismo. Entonces la diferencia entre turismo y excursionista. 1.500.000 personas realizaron turismo en el año 2018. Y la diferencia fue que 100.000 mujeres más, la diferencia es de 100.000 mujeres más. Y en el caso de excursionistas fueron cerca de 500.000 personas los que realizaron algún tipo de excursión. Y ahí 30.000 mujeres más, ¿verdad? ¿Cuánto es el gasto que tiene cada turista interno? Es decir, más o menos el promedio de eso que gasta justamente en esto que describíamos, en transporte, en hospedaje, alimentación, etcétera. Sí, el turista... El promedio de gasto es de 630.000 guaraníes para el turista y del excursionista es 190.000 guaraníes aproximadamente, y eso otra vez tiene su diferenciación teniendo en cuenta de que la característica que tiene el turista paraguayo es que elige pernoctar en la casa de parientes y amigos, y en segundo lugar están los hoteles. Y ese es un dato interesante, ¿verdad? Porque habla un poco de nuestra cultura, de cómo somos los paraguayos, somos los solidarios. De todos los que viajan, el 77% decide viajar al hogar de un pariente y solamente el 11% decide viajar a un hotel, ¿verdad? Y sobre cuántos días se quedan estas personas. Siempre cuando viajamos los paraguayos al hogar de un
pariente nos quedamos un poquito más que si es que viajamos a un hotel, ¿verdad? Entonces, también cuando hablamos de promedio del gasto, lo que decía la compañera, cerca de 637.000 guaraníes es lo que gasta un turista, ¿verdad? Sí, y el promedio, si se queda en un hotel, es de 790.000 guaraníes. Si se queda en un establecimiento extra hotelero, alrededor de 340.000. Y si se queda en otras casas, departamentos alquilados, gasta 433.000 guaraníes más o menos. Mientras que el director nos va contando los números, vemos de fondo imágenes de varios destinos turísticos o productos, porque hay en Paraguay muchísimos lugares hermosos, pero que no son todavía productos turísticos porque faltan de pronto algunos elementos para que sean considerados como tales. Pero si tienen ustedes algún desglose por zona, no sé, sí, por departamento, ¿cuáles serían los destinos más visitados por el turista interno? El turista interno, cuando hace turismo, prefiere principalmente Itapúa. En segundo lugar, Cordillera. En tercer lugar, San Pedro. Y creo que ahí está Asunción. Y el excursionista va más a Cordillera, ¿verdad? ¿Y qué hacen ahí? ¿Turismo de naturaleza? En cuanto a las actividades, generalmente la gente viaja para visitar a familiares, amigos, actividades deportivas, cuestiones religiosas, caza y pesca, participar de actividades, y hay un 24% que realiza turismo religioso, por ejemplo. Entonces vemos que empieza la curva en noviembre, donde aumenta la cantidad de viajes. Su pico máximo es en diciembre y empieza a bajar en enero, febrero, y la baja total se identifica en el mes de agosto. En julio también tenemos un número interesante que está relacionado a las vacaciones de invierno, y en marzo y abril también tenemos unos números interesantes que tienen que ver con la Semana Santa. Otro dato interesante es cómo nos movemos, en qué nos vamos, ¿verdad? ¿Cómo se van? ¿En bus, en auto? El 47% se va en vehículos, en sus propios vehículos. El 42% viaja en ómnibus. Casi el 5% en motos, y en ómnibus de turismo el 4%. O sea, hay gente que se pone la mochila ahí a la espalda, se sube a la moto y se va a hacer turismo interno. Sí. ¿Podemos ver esta presentación? Señorita productora, ¿podemos poner a pleno? Porque acá justamente hay una presentación que muestra más o menos el círculo, el gasto en alimentación, 95.000 guaraníes, en transporte 76.000, en compras 128.000, otros gastos 210.000. Esto es del excursionista. Fíjense, okay, el excursionista en promedio gasta 192.000 guaraníes. Pero ¿dónde? ¿En qué gasta ese total promedio? En transporte 76.000. En gastos de paquetes turísticos, si compra un paquete 300.000, otros gastos 210.000, promedio de gasto de compra, si es que compra algo 128.000, promedio de gastos de alimentación 95.000. Recordando que el excursionista es el que va a la excursión y regresa en el día. O sea que este es el gasto en un día. En un día. En promedio. En promedio. En promedio, porque nosotros, la encuesta va enfocada a todos los integrantes del hogar a partir de 15 años. Entonces, en una familia donde hay 5 integrantes, a cada uno se le aplicó la encuesta. Entiendo. Entonces, lo que se saca es un promedio. Y este es el promedio de gasto de los turistas que nos mencionaba también el director y la directora aquí, 653.963 guaraníes. Sí, de eso destina casi 330.000 a alimentos, gastos de transporte 210.000, promedios de, si compra un paquete, el paquete sale alrededor de 815.000, otros gastos 515.000, si es que compra algunos regalitos o compras, hace cerca de 280.000, y el promedio de gastos de alojamiento, pues estamos hablando de turista, la persona se quedó por lo menos una noche, es de 637.000. Y en este caso, el promedio por turista es por noche, por 2 días, o ¿cuál es el tiempo? Depende del tipo de alojamiento. Okay. Hay un promedio de estadía que va dependiendo si se queda en casa de familia 4,5, creo que es en alojamiento 2,7, ¿verdad? Son promedios, porque la encuesta, la pregunta correspondía a cuál fue el viaje que más gastos le requirió y cuál fue el monto. Cuesta mucho porque nadie tiene preciso en su mente, bueno,
yo llevé 5 millones de guaraníes y gasté todos 5 millones de guaraníes, más o menos esa era la respuesta, y después íbamos trabajando con cada uno de los encuestados para que vaya haciendo el detalle. Por eso es muy importante que estos son promedios y es la primera experiencia, porque esta es una encuesta específica de turismo. Ya había otras experiencias desde el 2007, 2008, 2009, donde estaba en el marco de la encuesta permanente de hogares, pero como era muy extensa, cuando la gente llegaba a la pregunta de turismo ya estaba un poco cansada, resistente, y ahora se hizo un trabajo excelente con los técnicos de la Dirección de Estadísticas y Censos, con toda su expertise, y pudimos elaborar un nuevo instrumento. ¿Por qué lo es importante esto de tener los datos? Pues tenemos tantos problemas en Paraguay en datos concretos, en muchos sectores, en muchos rubros que no tenemos todavía bien definido o definida la realidad. Esto nos ayuda a que el gobierno, por ejemplo, es decir, las instituciones del Estado, puedan tomar decisiones en sus políticas para fomentar, por ejemplo, en fronteras en donde el comercio es el principal ingreso, cambiar, mudar eso a la industria turística, por ejemplo, que genera más empleo. O bien para el sector privado, para esa persona que se dedica a este rubro le va a servir. Y ahí teníamos una imagen que mostraba el motivo del viaje que también nos estaban comentando hace un momento. No sé si podemos retroceder un poquitito. Aquí está. Dice algunos, solamente el 1,2% viaja por negocios, congresos y otros. Después 3,3% otros motivos, acompañar a un familiar o amigo 3,9% y ocio y recreo 36,3%, que es el segundo más seguramente respondido por el encuestado, y visita a parientes y amigos es 55,1%, la mayor parte. Pero eso habla muy bien de los paraguayos, quiere decir que somos solidarios, les recibimos a nuestros parientes en el interior. Y sobre la cantidad de gente, o sea, la cantidad de días que nos quedamos, también nos quedamos más en la casa de los parientes, ¿verdad? Y en segunda línea, digamos, en los hoteles, ¿verdad? Entonces, estos son datos, como vos decías, nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, medir esto nos lleva a conocer mejor lo que es nuestro país y los hábitos de cómo nos movemos, ¿verdad? Decía Peter Drucker, lo que se mide se mejora. Y si tomamos políticas públicas a partir de la evidencia, vamos a tener un mejor destino del gasto público, del impuesto, de todo lo que nosotros aportamos como ciudadanos. Y esa institución va a tener impacto realmente en sus políticas. Por eso nosotros celebramos la iniciativa de la Senatur y el liderazgo de la ministra Montiel para poder encarar juntos esto, ¿verdad? Porque esto lleva recursos, sí, implica tiempo, y también, por supuesto, tenemos datos, tenemos informaciones muy útiles, no solamente para la Senatur, para nosotros como ciudadanos y también para posibles inversionistas que puedan venir a dinamizar nuestra economía, ¿verdad? ¿Esto cada cuánto se va a llevar a cabo? Hay un proyecto de que la recomendación es hacer bianual, pero le sentimos muy entusiasmados a la gente de Senatur y posiblemente hagamos anualmente, ¿verdad? Con esto vamos a poder medir también la política en materia de turismo que viene evolucionando y también ver un poco el comportamiento o los hábitos de turismo que tenemos los paraguayos. Muy bien, muchísimas gracias a la directora del Observatorio Turístico de la Senatur, Nilsa Sosa, y al director general de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, señor Iván Ojeda. Con estas cifras y esta reflexión vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Quédense con nosotros que todavía hay mucho más para contarles.